Al borde del mundo conocido, donde la luz del sol se atreve a penetrar, se encuentra el bosque de Umbría. Este lugar, envuelto en misterio y leyendas, ha sido objeto de innumerables historias y mitos a lo largo de los siglos. Los viajeros que se aventuran en sus profundidades rara vez regresan, y aquellos que lo hacen hablan de un reino donde el tiempo parece detenerse y la realidad se distorsiona. Un manto de silencio perpetuo lo envuelve, roto solo por el crujir de las ramas bajo el peso de siglos. Este silencio no es natural. Es como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando, observando. Los árboles, con sus troncos gruesos y cortezas rugosas, parecen guardianes de secretos antiguos, testigos de eventos que ningún ser humano ha presenciado. Los árboles, retorcidos y nudosos, se alzan como espectros con garras de madera buscando atrapar el cielo. Sus ramas se entrelazan en un abrazo mortal, creando un dosel que apenas deja pasar la luz del sol. En la penumbra, sombras inquietantes juegan a lo largo del suelo, moviéndose con una vida propia, como si el bosque estuviera habitado por espíritus invisibles. La niebla, densa y fría como el aliento de un muerto, se aferra al suelo. Esta niebla no es solo una simple condensación de humedad, parece tener una voluntad propia, moviéndose con propósito, envolviendo todo a su paso. Los antiguos dicen que la niebla es el aliento de los espíritus que habitan el bosque, una manifestación de su presencia eterna. Se desliza entre los árboles como un fantasma errante, ocultando secretos ancestrales. En su espesor se pueden vislumbrar formas y figuras que desaparecen tan rápido como aparecen, dejando a los observadores con una sensación de inquietud y maravilla. La niebla parece susurrar historias olvidadas, relatos de tiempos antiguos cuando el bosque era joven y lleno de vida. El aire, pesado y húmedo, lleva consigo el aroma a tierra mojada y a algo más antiguo, algo primordial e inquietante. Este olor, una mezcla de descomposición y vida, es un recordatorio constante de la naturaleza cíclica del bosque. Aquí, la vida y la muerte están entrelazadas en una danza eterna, cada una alimentando a la otra en un ciclo sin fin. Se dice que el bosque de Umbría no olvida. Cada evento, cada susurro, cada paso dado en su suelo queda grabado en su memoria eterna. Los antiguos creen que el bosque tiene una conciencia propia, una inteligencia que observa y recuerda. Aquellos que se adentran en sus profundidades sienten una presencia constante, una sensación de ser observados por ojos invisibles. Cada hoja caída, cada rama rota, cada criatura que respira en su interior forma parte de su memoria. Este bosque es un testimonio viviente del paso del tiempo, un registro de todas las vidas que han tocado su suelo. Las hojas caídas crujen bajo los pies, susurrando historias de estaciones pasadas, mientras las ramas rotas cuentan cuentos de tormentas y vientos furiosos. Una memoria oscura y profunda que se extiende hasta el principio de los tiempos. En sus profundidades se pueden encontrar vestigios de civilizaciones antiguas, restos de rituales olvidados y símbolos que nadie puede descifrar. Este bosque es un guardián de secretos, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en un tapiz de sombras y luz. Y en el corazón de este bosque, donde la oscuridad es más densa y el silencio más profundo, habita el mal. Este mal no es una criatura tangible, sino una presencia, una fuerza que se alimenta de la desesperación y el miedo. Los antiguos dicen que es el espíritu del bosque mismo, una manifestación de su ira y su dolor, una presencia antigua y poderosa que se alimenta del miedo y la desesperación. Aquellos que han sentido su toque hablan de una oscuridad que penetra el alma, una sensación de vacío y desesperanza que es imposible de sacudir. Este mal es el guardián final del bosque de Umbría, una fuerza que asegura que sus secretos permanezcan ocultos para siempre. El Aris, el guardián de los susurros, no nació en la oscuridad. Fue una vez un hombre, un rey justo y noble cuyo corazón ardía con la luz del valor. Pero el destino, caprichoso y cruel, tejió para él una tragedia inimaginable. Engañado por una promesa de poder eterno, el Aris sacrificó lo que más amaba a cambio de proteger su reino. La magia oscura lo corrompió, deformando su cuerpo y encadenando su alma al bosque de Umbría.
Condenado a vagar por la eternidad entre los árboles silenciosos, el Aris se convirtió en el guardián de los secretos más oscuros del bosque. Su voz, transformada en un susurro espectral, se escucha en el viento, tentando a los incautos con promesas de conocimiento prohibido. Pero la sabiduría del Aris está contaminada por la pena y la rabia. Sus susurros, aunque seductores, conducen a la locura y a la perdición. Él es tanto víctima como verdugo, atrapado en una prisión de su propia creación. La sombra del bosque de Umbría se extiende mucho más allá de sus límites arbóreos. Este bosque, envuelto en misterio y leyendas, ha sido una presencia constante y enigmática para los habitantes del pequeño pueblo de Darrow Creek. Desde tiempos inmemoriales, el bosque ha sido tanto una fuente de sustento como de temor para los aldeanos. Sus árboles altos y frondosos parecen susurrar secretos antiguos y su densa vegetación oculta senderos que solo los más valientes se atreven a explorar. En el pequeño pueblo de Darrow Creek, ubicado al borde del bosque, las historias sobre el bosque y su guardián se transmiten de generación en generación. Los aldeanos cuentan relatos de encuentros misteriosos y desapariciones inexplicables. Cada familia tiene su propia versión de los eventos, pero todas coinciden en una cosa: el bosque de Umbría no es un lugar común, es un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazan, creando un ambiente de constante incertidumbre. Los ancianos hablan en voz baja sobre aquellos que se adentraron en el bosque y nunca regresaron. Sus historias están llenas de advertencias y consejos, recordando a los jóvenes que deben respetar los límites del bosque. Cuentan sobre figuras sombrías que se mueven entre los árboles y luces extrañas que aparecen en la oscuridad. Estos relatos, aunque aterradores, son una parte integral de la identidad del pueblo. Susurran sobre los susurros que se escuchan en la noche, prometiendo riquezas, poder o el regreso de los seres queridos perdidos. Estos susurros, dicen, son tentaciones que el bosque utiliza para atraer a los incautos. Aquellos que han seguido las voces han encontrado su destino en las profundidades del bosque, perdidos para siempre en su laberinto de sombras y engaños. Se dice que los susurros son más fuertes durante la luna llena, cuando las barreras entre los mundos se debilitan. En estas noches, el bosque parece cobrar vida propia, y los aldeanos se encierran en sus casas temerosos de lo que pueda surgir de la oscuridad. Las historias de estas noches son las más aterradoras, llenas de encuentros con criaturas que desafían la lógica y la razón. Los niños son advertidos de no prestar atención a las voces que parecen provenir de las sombras, pues podrían ser atraídos hacia la oscuridad y perderse para siempre. Los padres les cuentan historias de niños que no obedecieron y fueron llevados por el bosque, nunca más vistos por sus familias. Estas historias sirven como una advertencia constante, recordando a todos que el bosque de Umbría no es un lugar para jugar. Algunos aldeanos, más escépticos, descartan las historias como simples supersticiones. Argumentan que no hay pruebas concretas de los eventos descritos y que las historias son solo el resultado de mentes imaginativas. Sin embargo, incluso estos escépticos evitan el bosque durante la noche, quizás por una precaución instintiva o un miedo que no pueden explicar del todo. Pero en el fondo, incluso los más valientes albergan un miedo ancestral hacia el bosque y sus secretos. Saben que hay algo en el bosque de Umbría que desafía la comprensión humana, algo que no puede ser explicado por la lógica o la razón. Este miedo, aunque no siempre admitido, es una parte fundamental de la vida en Darrow Creek, porque saben que en el bosque de Umbría la realidad se distorsiona y la línea entre la cordura y la locura es peligrosamente delgada. Los caminos pueden cambiar de un momento a otro y lo que parece ser un sendero seguro puede llevar a un lugar completamente diferente. Este bosque, con su atmósfera de misterio y peligro, sigue siendo una presencia dominante en la vida de los aldeanos, recordándoles constantemente que hay fuerzas en el mundo que no pueden ser controladas ni comprendidas. Kael nunca creyó en las historias sobre el bosque de Umbría. Desde pequeño había escuchado a los ancianos del pueblo contar relatos sobre criaturas misteriosas y sombras que se movían entre los árboles. Pero para él, todo eso no eran más que cuentos para asustar a los niños.
Las consideraba cuentos para asustar a los niños, fantasías inventadas para mantenerlos alejados del peligro. Los aldeanos, con sus caras serias y voces temblorosas, narraban historias de personas que se habían perdido para siempre en la oscuridad del bosque. Pero todo cambió el día que su hermano, Liam, desapareció sin dejar rastro. La noticia sacudió a la comunidad y Kyle sintió un vacío en su corazón. No podía entender cómo alguien tan lleno de vida y energía como Liam podía simplemente desaparecer. Liam, un espíritu libre con sed de aventuras, siempre se sintió atraído por lo desconocido. Desde pequeño, había mostrado una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Mientras otros niños jugaban cerca de casa, Liam se aventuraba más allá, explorando cada rincón del bosque. A menudo se adentraba en el bosque, ignorando las advertencias de los aldeanos. Para él, el bosque de Umbría no era un lugar de peligro, sino un territorio lleno de maravillas esperando ser descubiertas. Cada vez que regresaba, traía consigo historias de criaturas extrañas y paisajes oníricos. Siempre regresaba, con una sonrisa en el rostro y historias fantásticas sobre criaturas extrañas y paisajes oníricos. Los aldeanos escuchaban con atención, aunque muchos no creían en sus relatos. Pero para Kyle, esas historias eran una ventana a un mundo que él no podía comprender. Pero esta vez, Liam no regresó. La ausencia de su hermano llenó a Kyle de una inquietud que nunca antes había sentido. Se preguntaba si las historias que siempre había desestimado podían tener algo de verdad. Los días se convirtieron en semanas y la esperanza se fue desvaneciendo como la luz del sol en el denso follaje del bosque. Cada día que pasaba sin noticias de Liam, Kyle sentía que una parte de él se desvanecía también. Los aldeanos, resignados, aceptaron que Liam se había unido a la larga lista de almas perdidas en la oscuridad. Las búsquedas se detuvieron y el pueblo volvió a su rutina diaria, aunque con una sombra de tristeza siempre presente. Kyle, sin embargo, se negó a creerlo. No podía aceptar que su hermano, con su espíritu indomable, hubiera sido vencido por el bosque. Decidió que debía hacer algo, no solo por Liam, sino también por él mismo. Impulsado por el amor fraternal y la culpa por no haber creído en las historias de su hermano, decidió adentrarse en el bosque de Umbría. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier peligro para encontrar a Liam. Armado únicamente con su ingenio, un mapa antiguo y la determinación inquebrantable de encontrar a Liam, Kyle se adentró en las fauces del bosque. Cada paso que daba, sentía que se acercaba más a la verdad. Y aunque el miedo lo acechaba, su amor por su hermano lo mantenía firme en su misión.